Una vez más con ustedes el profesor Juan K. Una alegría poder compartir con ustedes este video para poder discutir un poco acerca de lo que es la diferenciación implícita a través de tres ejemplos. Bueno, nos piden utilizar esta forma de derivar para encontrar la derivada de y respecto de x. Esta notación evidentemente también es equivalente a simplemente decir y', ¿no? La que nosotros manejamos. Pero evidentemente acá estamos haciendo notar que la variable y es una variable dependiente y la variable x es una variable independiente. Entonces por eso decimos derivada de y respecto de la variable x. Y eso es lo que vamos a denotar con una y'. ¿Está bien? Entonces, recordemos que cuando vamos a derivar, ¿no?, una expresión en forma implícita, noten que esta expresión está en su forma implícita, para convertirla a una forma explícita, es decir, despejar la variable y, creo que el trabajo sería un poquito tedioso porque tenemos la variable dependiente de segundo grado. Y eso implicaría aplicar una fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿no? Pero bueno, vamos a aplicar la diferenciación implícita para este proceso. Queremos derivar, entonces, aplicando una de las propiedades más importantes de la linealidad, puedo yo derivar cada término de manera independiente. 2xy derivada más y elevado al cuadrado derivada igual a x derivada más el término y derivada. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, por favor, cuando vayamos a derivar la variable y, no te olvides que estás derivando la variable dependiente. Por tanto, tiene que ir acompañada de, ¿no?, el operador de la derivada. Observemos que en esta primera parte tengo que aplicar la regla de la multiplicación. El 2 puede quedar fuera, no hay problema. Ahora derivo la regla de la multiplicación, derivo este producto con la regla de la multiplicación. La derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo factor. ¿Estamos? Listo, ya hemos acabado de derivar. Ahora, en este caso, voy a derivar, ojo, voy a derivar la variable y al cuadrado. Es decir, derivo como una potencia, esto será 2y. Pero como he derivado respecto de la variable dependiente, coloco acá y'. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, igual. Ahora la derivada de x es 1, ¿verdad? Entonces lo dejo tal cual. Más la derivada de y también es 1. Pero como he derivado la variable dependiente, entonces colocamos acá y'. ¿Está bien? Bien, vamos a ejecutar este acá. 2, ahora la derivada de x es 1, ¿no? 2 por 1. Entonces y más 2, también este va a afectar acá. 2 por x. La derivada de y es 1, pero como estoy derivando y, coloco y'. ¿Está bien? Más, y esto es 2y por y'. Igual 1 más y'. ¿Está bien? Ahora, todos los términos que tengan y' tienen que quedarse en el primer miembro. No olvidemos que lo que queremos encontrar es la derivada de y respecto de x, es decir, y'. Entonces eso va a hacer de que todos los términos con y' se queden en el primer miembro. Acá va a quedar entonces 2x y' más 2y y'. Ahora esto que está sumando lo vamos a pasar a restar, menos y'. Igual 1. Y este término que está acá lo vamos a llevar al otro miembro. Va a pasar a restar 1 menos 2y. Muy bien. Ahora, en este caso observemos que tenemos y' como factor común, ¿cierto? Factorizamos y'. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar ahí dentro? Nos va a quedar, ¿cierto?, 2x más 2y menos 1 igual a 1 menos 2y. ¿Está bien?
Y por último, vean que esto que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y entonces y' será igual a 1 menos 2y, todo dividido entre 2x más 2y menos 1. Listo, jóvenes, ya está. Ahí está la derivada. Muy bien. Así de fácil, queridos estudiantes. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Nuevamente acá nos piden encontrar la derivada de y. La derivada de y respecto de x. ¿Está bien? Entonces, esto es igual a y'. ¿Sí? Bien, entonces continuamos con el proceso. ¿Sí? Una vez más, volvemos a reiterar, vamos a aplicar la derivada a ambos miembros, es decir, acá y cuadrado por el coseno de 1 sobre y, todo esto derivada, igual a 2x más 2y, todo esto derivada. Estoy aplicando la derivada a ambos miembros, ¿está bien? Ahora, en este caso tenemos que observar que en el primer miembro yo tengo para derivar un producto de funciones. Entonces tengo que derivar aplicando la regla del producto, ¿no? ¿Qué dice la regla del producto? Dice la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, ¿cierto? Muy bien. Más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, ¿cierto? Entonces eso derivada. Listo. En el otro caso hay solamente una suma de términos, entonces esto es la derivada del primero en forma independiente más la derivada del segundo. No hay nada que desarrollar ahí. ¿Está bien? Ahora, derivemos. Esto es 2y, derivada de una potencia. 2y. Solo que tomen en cuenta que están derivando la variable y, por tanto, entonces y', ¿no? Dependiente. Por el coseno de 1 sobre y. ¿Estamos de acuerdo? Más y cuadrado. Ahora, voy a derivar esta función, que noten ahí que tengo que aplicar sí o sí la regla de la cadena, ¿verdad? Esto será la derivada del coseno, va a ser menos seno de 1 sobre y. Ahora, esto tengo que multiplicar por la derivada de 1 sobre y, ¿verdad? La derivada de 1 sobre y. Mucho cuidado. Bien, igual, la derivada de 2x va a ser 2 por la derivada de x, que va a ser 1. Más 2 por la derivada de y, que es 1, pero como he derivado y, acá también no tengo que olvidarme de y'. ¿Está bien? Bueno, hay un pequeño detallito todavía acá para derivar, ¿no? Y acá también. Entonces, bueno, pero esto ya está listo, lo vamos a dejar así. 2y por y'. ¿Estamos de acuerdo? Por el coseno de 1 sobre y. Ahora, acá por ejemplo, esto lo vamos a dejar todavía por el momento así, más y cuadrado menos seno de 1 sobre y, ¿cierto? Ahora, por la derivada de 1 sobre y. ¿Cuánto vale la derivada de 1 sobre y? No te olvides que 1 sobre y es igual a y elevado a menos 1, ¿cierto? Entonces, si nosotros derivamos esto, esto es igual a menos, ¿no? Menos 1 por y elevado a menos 2. Y esto evidentemente va a ser igual a ¿qué? A menos 1 sobre y elevado al cuadrado. ¿Está bien? No te olvides, esto será igual a menos 1 sobre y elevado al cuadrado. ¿Está bien? Pero no te olvides, estás derivando respecto de una variable y. Por tanto, acá no tenemos que olvidarnos y'. ¿Está bien? Y esto será 2 más 2y'. Listo. Ahora sí, podríamos tal vez reducir algunas cosas. Noten acá que en esta parte este
y cuadrado, por ejemplo, se podría reducir con este. Y el signo acá, menos por menos, podría ser más, ¿no? Entonces, reduciremos eso con paciencia, no hay problema, ¿sí? Y esto será entonces 2y por el coseno de 1 sobre y. Y acá, entonces este vuela con este y me queda ¿cuánto? Más el seno de 1 sobre y, ¿sí? ¿Por cuánto? Por y'. Igual a 2 más 2y'. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahora todos los términos que tienen y', ¿sí? Que tienen y', tienen que pasar al primer miembro. En este caso, tendría que pasar solamente este término al primer miembro. No hay más. Entonces, esto será nuevamente 2y', y' por el coseno de 1 sobre y más el seno de 1 sobre y por y', y acá menos 2y', igual a 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a factorizar y'. Y'. ¿Qué nos queda si factorizamos y'? Nos va a quedar acá simplemente 2y por el coseno de 1 sobre y. Cuidado que estemos simplificando esta y con esta, no nada que ver. Más el seno de 1 sobre y, ¿sí? Menos 2. Igual a 2. Listo. Ahora, esto que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir al otro miembro y por tanto y' va a ser igual a ¿cuánto? A 2 sobre 2y coseno de 1 sobre y, ¿cierto? Más el seno de 1 sobre y menos 2. Listo, ahí está. Esa es la derivada que estuvimos buscando, ¿no? Que ha sido encontrada en forma implícita. Hemos encontrado y', hemos hecho todo ese proceso con calma, con cuidado para encontrar y'. ¿Está bien? Bueno, realmente esperemos que haya sido de su agrado, ¿no? Y bueno, pero tenemos un ejercicio más, una llapita, ¿está bien? Veamos qué nos piden acá. Miren acá, tenemos una función. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las variables pueden cambiar, ¿no? No necesariamente van a ser y y x. Pero en este caso, por ejemplo, me están pidiendo encontrar la derivada de r respecto de θ. Es decir, acá si quiero hacer la comparación me piden encontrar r'. La variable r es como la variable dependiente. R es dependiente. ¿Sí? Mucho cuidado. ¿Dependiente de quién? Dependiente de θ, ¿no? Dependiente de θ. ¿Está bien? Y la variable θ evidentemente es una variable totalmente independiente. ¿Está bien? En esas condiciones, por favor, vamos a hacer la derivada acá. Entonces, en esta derivada, yo podría observar que si aplico la derivada a ambos miembros, ¿sí? Esto será r por θ derivada y acá coseno de r más la cotangente de θ, ¿sí? En el primer miembro puedo derivar en forma independiente, ¿no? Entonces esto será coseno de r derivado más la cotangente de θ derivado, ¿sí? Ahora, en esta segunda parte observen ustedes que en el segundo miembro tienen un producto de funciones, ¿verdad? Entonces hay que derivar como tal, con mucho cuidado, no hay ningún problema. ¿Qué dice ahí? La derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo factor. Ya está, hemos aplicado la regla de la derivada. Ahora, recordemos, ¿cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es el menos seno de r, ¿verdad? Pero no te olvides que r de Richard, ¿no? Es una variable dependiente. Entonces acá tengo que colocar por r'. ¿Está bien? Bien. Más
la cotangente. ¿Y cuánto vale la derivada de la cotangente? La derivada de la cotangente es la menos la cosecante cuadrado de tita. Y en este caso no voy a colocar tita prima porque tita es la variable independiente. ¿Está bien? Solamente queda eso ahí. Igual, ahora la derivada de R va a ser ¿cuánto? 1, ¿verdad? Pero como es R', como estoy derivando R, entonces tengo que colocar R', no hay otro, por tita. Más R por la derivada de tita. ¿Y cuánto vale la derivada de tita? Evidentemente la derivada de tita vale 1, ¿no? Es como si estuviera derivando X, ¿te acuerdas? La variable tita es como si fuera la variable X. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Esto va a ser menos sen de R por R' más por menos la cosecante cuadrado de tita igual a R' por tita más R, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora todos los términos que tengan la derivada de R', los pasamos al primer miembro. ¿Está bien? Entonces esto va a ser menos seno de R por R' menos R' por tita. Igual a R, esto que está restando lo pasamos a sumar, más la cosecante cuadrado de tita. ¿Está bien? Listo. Entonces ahora sacamos R' como factor común, nos queda menos el seno de R menos tita. ¿Está bien? Igual a R más la cosecante cuadrado de tita, ¿verdad? Listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esto que está multiplicando, pasarlo a dividir y tenemos acá R' igual a R más la cosecante cuadrado de tita sobre menos el seno de R menos tita. ¿Está bien? No olvidemos que R' es lo que me han pedido encontrar. R' es la derivada de R respecto de tita, ¿no? Es lo mismo. Ahora tal vez este signo lo podríamos extraer y colocarlo arriba. Entonces sería también esto menos R más la cosecante cuadrado de tita sobre sen de R más tita, ¿no? También puede estar concluyendo eso acá o acá. ¿Está bien? Muy bien, mis queridos estudiantes. Esperemos que con esto ya esté un poquito más claro este tema de la derivada en forma implícita.